Obviamente, este es la culminación de un esfuerzo, tanto del gabinete como de varias fuerzas en el Consejo de la Ciudad, que se transformaron en mayoría para hacer una causa común. Y aquí volvería a recordar lo que significa lo común en la construcción de la paz y la convivencia nacional y distrital. La reconciliación, decíamos allá en el Club del Nogal, que a propósito está, gracias al POT, a punto de entregarnos un hermosísimo jardín infantil hecho por el arquitecto Marsanti en el barrio 12 de octubre, que no se había podido desentrabar por las normas anteriores que prohibían la mezcla de usos dotacionales. Allí en el club, en un evento que organizó su junta directiva sobre reconciliación, examinábamos qué significaba la palabra reconciliación. Y un poco nacida del latín, entre otras de la religión cristiana, latina. Reconciliación no es más sino volver a conciliar. Y conciliar, que viene de concilio, significa en latín acuerdo, volver a acordar. El acuerdo no es más que, primero, la existencia del desacuerdo, la existencia de posiciones disímiles, el reconocimiento de que el ser humano es diferente uno del otro, uno de la otra. Pero en medio de esa diversidad, de esa diferencia, el concilio consiste en construir el acuerdo, y ese acuerdo es lo que, a su vez, construye lo común. Lo común es el sinónimo de la paz. Porque si la guerra, la confrontación, la violencia surge es del desacuerdo que no se concilia, del desacuerdo que termina es eliminando al rival, anulando la diferencia, pues es obvio entonces que la paz no es más sino el proceso de conciliar, es decir, de construir lo común. Y en Bogotá entonces uno de los esfuerzos en relación a cómo construir la paz en Bogotá, porque nos hemos creído el cuento de que Bogotá es una isla aparte de lo que sucede en el resto del país, como si fuera una especie de oasis, un poco movidos por las cifras optimistas que dejan la tasa de homicidios, etcétera. Pues no es cierto, Bogotá es parte del conflicto nacional y en esa medida hay que pensar cómo se construye la paz en Bogotá. Tarea a la que invito al Consejo y a todas sus fuerzas políticas y a la sociedad. No es simplemente cómo se construye la paz en el Caquetá o en Arauca o en el Magdalena Medio o en el Urabá o en Córdoba, sino cómo se construye la paz en la ciudad de Bogotá. Y si lo que acabo de decir tiene algún sentido, la paz en Bogotá se construye a partir de lo común en Bogotá. Lo común en Bogotá, uno podría decir rápidamente, es el espacio público. Esta Plaza de Bolívar es lo común. Allí a nadie se le puede prohibir entrar. Entra el más poderoso y entra el más humilde. Es lo común. La Plaza de Bolívar es lo común. Este palacio, otros espacios. Entre más espacio común tenga la ciudad de Bogotá, más paz se puede construir. Lo común no es solamente espacio. La oleada violenta del 29 de agosto, protagonizada por jóvenes de barrios populares, movidos quizás, nos acaban de llegar datos incluso de que se quiere volver a repetir con dineros, 50 millones de pesos en Kennedy, movidos por dinero oscuro, pero lo que nos muestra es un joven
que llega a la violencia porque no tiene lo común. ¿Qué es lo que el joven aspiraría que fuera común en la ciudad de Bogotá? Pues la educación universitaria, su posibilidad de construir futuro. Eso no debería estar en cuestión. La sociedad toda debería acordar que la juventud bogotana toda tiene la opción de vivir su futuro a partir del saber y la educación. El espacio público físico. Los lugares más hacinados, Álvaro, usted sabe, en Patio Bonito, el más hacinado del mundo, con niveles de densidad iguales a los de Manhattan en Nueva York, pero sin edificios. Pues, ¿qué esperamos de una juventud que se cría allí, que no tiene espacio para salir a correr? No solamente a correr físicamente como quisiera el muchacho y la muchacha, a bailar, sino a el espacio infinito del saber. Pues ¿cómo no va a estallar la violencia si es que estamos impidiendo construir lo común? Y por tanto esta reflexión es una invitación al consejo que viene como la alcaldía de una mala época terrible, de la cual hay que hacer evaluación, y que pasa a un nuevo tiempo, que es la frase que hemos querido subrayar aquí en la alcaldía. Bogotá vive un nuevo tiempo, es el nuevo tiempo de la construcción de lo común. Espero que por decir lo común no me digan comunista, aunque ya eso, comunero. Lo común, el nuevo tiempo de Bogotá. La Bogotá del siglo XXI nos demanda a nosotros salir de un pasado que hay que evaluar, un pasado inmediato que hay que evaluar, las consecuencias que eso trajo para la ciudad de Bogotá, incluso en materia de destrucción de lo común, y el paso a esta construcción que no es más que la construcción de la paz. Ayer nomás, en la evaluación que hicimos de nuestro gobierno en Ciudad Bolívar, la estadía del gobierno distrital en Ciudad Bolívar, mostramos, la Secretaría de Salud mostró la estadística que a mí me gusta. A mí esas son las estadísticas que me encantan, generalmente no son amplificadas, pero son estadísticas resumen, porque esos números reflejan un cúmulo de programas y procesos, muchos que terminan dando un resultado que se ve simple en un número. Cuando uno mide el aire de la ciudad y encuentra que estamos a punto de alcanzar a México en la rapidez con que se descontamina, objetivo que la Secretaría del Medio Ambiente debe priorizar hoy, lograr alcanzar a México en esa meta, y encuentra los números. ¿Cuáles son los números? Los números es que la contaminación del aire de Bogotá hoy es la mitad de lo que era en el 2009. Y es visible. Cualquiera que se ponga a mirar el occidente ya no encuentra la nube de smog que siempre veíamos, sino los cerros. Y eso que es tan simple y tan visible, ¿cómo así que ya no está la nube de smog? No es comunicada. Para lograr eso, en tan poco tiempo, la ciudad tuvo que implementar una serie de programas diferentes que terminan con un resultado que se mide en un número. La contaminación del aire de Bogotá hoy es la mitad de la que teníamos en el año 2009. ¿Y eso qué significa? No solamente una apreciación paisajística, estética, que indudablemente es muy importante, eso significa vida. Muchos menos niños que se mueren o que se enferman, y que se traduce en la estadística que veíamos ayer. Perdidos en toda nuestra evaluación, la Secretaría de Salud dice:
La tasa de mortalidad infantil a agosto de este año es 10.3 por cada 1000 niños nacidos vivos. 10.3. El año pasado fue 11.4, el antepasado 11.9 y antes 12.6. ¿Qué significa? Que estamos a punto este año de lograr por primera vez en la historia de la ciudad de Bogotá que la tasa de mortalidad infantil sea de un dígito, como en las ciudades más desarrolladas del mundo. Y entonces calidad del aire, tasa de mortalidad infantil, tasa de homicidios que se desploma. ¿No significa acaso eso que estamos construyendo lo común? Y por tanto que estamos construyendo ya, sin esperar negociaciones, la paz y la convivencia desde la ciudad de Bogotá para Colombia y para el mundo. Lo común. Pues lo común se refleja también en este acuerdo. Por mayorías el Consejo, por iniciativa del gobierno, después de largas discusiones, llegamos a un punto común, un punto de acuerdo. Ese es un nombre muy bonito el que tienen los consejos de todo el país cuando hacen sus actos administrativos, el acuerdo. Nos hubiera encantado que el POT hubiera sido por acuerdo, Presidenta. El acuerdo es ni más ni menos la construcción de lo común en la ciudad. Y aquí, pues está lo común, unas obras, un dinero para financiar esas obras, la primera de todas explícita en el acuerdo, el metro. El metro de Bogotá, tan ansiado, tan esperado, tan discutido, tan vilipendiado también, tan destruido muchas veces. En segundo lugar, la troncal más grande del Transmilenio, que estaría financiada con estos recursos 100%, la troncal de la Boyacá, que desde Usme, desde el Yomasa exactamente, recorrería Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy, Bosa no alcanza, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba y volvería a conectar con la Autonorte en la 170. Los cables que en línea recta, sin semáforos, con cero contaminación, sin parar, podrían trasladar las poblaciones más pobres de Ciudad Bolívar y de Usme, San Cristóbal, hacia las grandes troncales del Transmilenio. Pues indudablemente, no más, mencionando estos tres hechos, para no extendernos, ¿cómo será entonces el cambio de movilidad de una ciudadanía que obviamente no es la más poderosa de la ciudad, pero que mejoraría sustancialmente sus condiciones de vida, su calidad de vida, prácticamente en estas tres obras que hemos mencionado, en 2/3 partes de la ciudad de Bogotá? Pues esto es construir lo común. Obviamente significa varios esfuerzos hacia adelante, que la plata no se pierda, que no se la roben, como nos sucedió en el inmediato pasado. Si eso sucediese, así sea en una mínima parte, estamos destruyendo lo común y por tanto estamos destruyendo la paz. El esfuerzo de la transparencia tiene que ser a profundidad para que estos 3 billones de pesos se conviertan en vida para la sociedad bogotana. E indudablemente la eficiencia en la ejecución y el contenido de la ejecución misma. No hay que decir que hay funcionarios que dicen 3 billones, susto. Y ahora nos pasaron esta papa caliente. 3 billones de pesos están a punto de ser ejecutados 100%, completamente por la Secretaría de Educación. Que si lo logra,
va a mostrarle al país cómo un gran presupuesto se puede aplicar en lo social, en la superación de la segregación social. Nosotros decidimos aumentar de 2.3 a 3.3 billones anuales el presupuesto en Secretaría de Educación y teníamos un gran interrogante: ¿seremos capaces? No cualquier institución recibe de la noche a la mañana un crecimiento tan grande en recursos y una responsabilidad tan grande, y por tanto teníamos muchas dudas. Pues estamos a punto de llegar al 100%. Faltan 100.000 millones para la ejecución en lo que queda este año, y ojalá el secretario de Educación pueda decir: miren, sí se puede. Pues estos 3 billones, que no son tanto para educación, aunque sí hay una parte allí, es también un esfuerzo que hay que ejecutar. La mitad de estos recursos es el metro y la Boyacá. La otra mitad tiene que ver con varios proyectos que tienen diferentes estadios de desarrollo. Algunos apenas se inician, algunos no los vamos a hacer nosotros, y quizás muchos no los vamos a ver terminados nosotros como gobernantes, como el metro y la misma Boyacá. Pero tiene que garantizar su ejecución. Por eso hemos decidido que cada proyecto tenga un o una gerente de proyecto específica, pública obviamente, que pueda dar resultados y puedan ser transmitidos públicamente mes tras mes, de tal manera que la sociedad toda pueda observar en qué grado va avanzando la ejecución de estos recursos que el Consejo le permite a la ciudad por la vía del endeudamiento, y que pagaremos de todas maneras a través de los años con un beneficio, porque si el costo es pagar a través de los años, ¿el beneficio cuál es? Tener un metro, tener la troncal de la Boyacá, la optimización de las troncales del Transmilenio y una serie de vías que descongestionan por el método aéreo, como los cables, o terrenal en la superficie, como la avenida Bosa, la Alsacia, la avenida Rincón en Suba, la Constitución, la Celestino Mutis en Engativá, etcétera. Pues aquí estamos construyendo lo común entonces. Así que, señora presidenta del Consejo, señoras concejales, señores concejales de diversos partidos, este esfuerzo hay que profundizarlo. Alguien decía por ahí: ahora Petro se olvida del Consejo porque ya, ¿para qué? Cosas no pasaron, otras sí, pero ya no hay más. Sí hay más. Hay muchos proyectos que queremos presentar. La creación de la empresa Metro de Bogotá, que no existe, existió, no existe ahora. La reformulación institucional del sistema de transporte, que hoy tiene un reto inmenso, el SITP, que con toda dificultad, problemas, está avanzando. La construcción de un sistema tributario, le llama Ricardo modernización, que permita más justicia social y algo que es fundamental en el siglo XXI. Un instrumental de estímulos que nos permita que la calidad del agua en los cuerpos de agua de la ciudad de Bogotá aumente sustancialmente. Este es un punto que nosotros no hemos podido lograr, y que la construcción verde, el ecourbanismo, que es absolutamente indispensable en tiempos de cambio climático y que está ya en el marco del POT, pueda ser ejecutado por la iniciativa privada a través de un plan de estímulos para la construcción, siempre y cuando la construcción tenga estos elementos fundamentales de lo que hoy llamamos en el siglo XXI el ecourbanismo y otros. Así que
no es cierto que a partir de la firma de este acuerdo no nos volvemos a ver. Al contrario, ahora queremos que con la demostración de que el Consejo puede construir el acuerdo y lo común, podamos entrar a discutir mucho más seria y profundamente los grandes problemas de la ciudad para que salgan acuerdos, espacios comunes en el Consejo. Gracias, muy amables.